Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy veremos por qué las acciones de Netflix han caído tantísimo después de reportar esos earnings y por qué hay que tener cuidado en el día de hoy con las acciones de Tesla tras su reporte también. Antes de pasar a ver un poquito más el gráfico de Netflix y alguna otro ratio, etcétera, lo vamos a hablar así directamente a la cámara, porque no voy a enseñar el Earnings Report, ya que al fin y al cabo los números los tenéis todos disponibles, pero la traducción, digamos, o esa interpretación siempre se puede facilitar un poquito más de esta forma. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con los earnings de Netflix? Pues si nos fijamos, nosotros podremos ver que tanto en el EPS como en el revenue estuvimos aceptablemente con las estimaciones. De hecho, el EPS estuvo por encima, bastante por encima, y en el caso del revenue, en el caso de los ingresos, vimos que hubo un pequeño miss, pero no fue nada descarado y no fue algo que nos hiciese llevar las manos a la cabeza directamente. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues el problema fue el estado actual del nivel de suscriptores, de nuevos suscriptores, y el guidance dado para el siguiente trimestre también de cara a esos suscriptores. Y es que ese es el motivo principal por el que Netflix también durante el anterior trimestre vimos que cayó bastante. Es que básicamente vimos una ralentización bastante fuerte con respecto a meses anteriores y trimestres anteriores. En este caso ha sido la primera vez en los últimos 11 años que Netflix ha perdido suscriptores. Y esto evidentemente para una gran empresa como es Netflix, con unas valuaciones relativamente altas y con un crecimiento estimado pues también relativamente alto, podemos ver que no son buenas noticias para nada. Porque evidentemente si me estás diciendo que has empezado a destruir esa demanda, que empiezas a destruir el número de personas que están requiriendo de tus servicios, de ver tu plataforma, al fin y al cabo, no son buenas noticias ni mucho menos. Y es que además, durante el anterior trimestre, cuando se dio el guidance para este mismo, vimos que Netflix esperaba un guidance de aproximadamente 2,5 millones, de añadir 2,5 millones nuevos de suscriptores, mientras que el mercado le daba pues unos 5 o 6 millones. Entonces ya por entonces vimos que el guidance se redujo bastante, pero cuando hemos llegado a este trimestre hemos visto que ni siquiera han cumplido lo que ellos dijeron, sino que además hemos perdido 200.000 suscriptores. Y no queda ahí la cosa. Además, para el próximo trimestre, como hemos dicho, el guidance no mejora para nada, sino que se estima, esto es lo que ha dicho la compañía en el earnings call, que se perderán otros 2 millones de suscriptores más. Esto evidentemente es algo nefasto para la acción. Y es que si nos fijamos en región por región cómo ha ido ese crecimiento del número de suscriptores, podemos ver que en todas las regiones mundiales, salvo en una, que si no recuerdo mal era en Asia, podemos ver cómo el número de suscriptores ha descendido, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Latinoamérica, como en general prácticamente el mundo entero. Entonces no son buenas noticias porque es un estancamiento y es incluso una reducción, como ya decíamos. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de ahora sobre esta acción? Pues uno de los principales motivos a los que han achacado que han existido estos problemas y que siguen persistiendo es que la mayoría no la mayoría, pero un gran porcentaje de personas que utilizan Netflix alrededor del mundo lo hacen compartiendo con muchas otras casas de la misma cuenta. Todos sabemos que si tienes una cuenta de Netflix, pues se lo puedes dar a 4 usuarios diferentes. Solo que desde la empresa esto está diseñado para que sea utilizado dentro de la misma casa. Pues si por ejemplo somos una familia, imaginemos un padre, una madre y 2 hijos, pues que cada uno tenga su propio perfil y así no moleste al otro con el contenido que cada uno ve. Esto evidentemente llevado a la práctica no ha sido así nunca. Y podemos ver que en las estadísticas hay 100 millones de personas que están utilizando el servicio de Netflix sin pagar. Es decir, utilizan cuentas compartidas y viven en hogares diferentes. Pues esto es algo que Netflix quiere llegar a cambiar durante los próximos trimestres. Solo que un gran problema es que se ha anunciado que por lo menos hasta el año 2023 esto no cambiará. Y eso significa que vamos a tener otro año por delante de probablemente pérdida de suscriptores, lo cual no es nada positivo. Y es que si nos fijamos en cómo va a quedar el gráfico y cómo lo tenemos actualmente, esto es como cerró el mercado en el día de ayer. Pero de hecho, vamos a pintarlo. Si calculamos cómo va a abrir el mercado de hoy, vamos a abrir por esta zona que yo estoy pintando aquí abajo. Es decir, nos vamos a ir con otro gap bastante similar al que ya generamos durante el anterior trimestre. La pregunta aquí es, ¿va a resistir la propia acción este soporte que tenemos aquí, que ya decía yo ayer en Twitter, en la zona de los $255, $260, y que es bastante importante? Porque si no, fijaros que tenemos aquí otro gap que nunca se ha llegado a cubrir por completo, que lo tenemos desde el año 2018 y que probablemente si la acción sigue cayendo, rompemos este soporte, nos vayamos a ir a la zona pues de los $227 aproximadamente,
a poder cerrar por completo ese gap. Entonces, ¿dónde va a parar la acción de Netflix en estos momentos? Si nos fijamos en los datos del anterior trimestre, podemos ver que cuando hicimos este reporte, durante el propio día se cayó un menos 21%, pero si os fijáis en la vela, tuvimos unas caídas de aproximadamente el menos 26, menos 26,5 si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego al día siguiente tuvimos nuevamente caída. En 2 días después tuvimos otro menos 5% y 3 días después tuvimos otra vez casi un menos 2%. Es decir, sí, empezamos con esas caídas pues en $399, $400, digamos, pero después se llegó a caer hasta los 360. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues probablemente durante la sesión de hoy podamos ver pues bastante volatilidad, podamos ver que puede llegar a haber momentos en los que caiga un 26, un 27, incluso un 28% hacia abajo, que después, pues a lo mejor hay gente que la compra, vuelve a subir con esa volatilidad que la va a caracterizar hoy, y después que mañana o los próximos días pues podamos ver incluso nuevos mínimos. ¿Cuál es el problema que decíamos? Que si testeamos nuevos mínimos es que vamos a romper este soporte tan importante. Y es que este soporte tan importante no nos mandaría a otra parada ya cercana nada más que los $200. Es decir, tendríamos todavía prácticamente otro 20% de caída más, un 15% de caída más. Entonces, es una caída bastante importante de aquí en adelante. Por eso mismo hay que tener bastante cuidado, sobre todo si estamos viéndola en el corto plazo y que no la estamos mirando muy a largo plazo. A largo plazo, pues podríamos ver cómo, por lo menos hasta el año 2023, que podamos empezar a ver ciertas soluciones con lo que decíamos de las cuentas compartidas, de si se añaden las nuevas cuentas con publicidad, que puedan tener un precio un poquito más bajo, pero más asequible, aunque vean la publicidad. Después, que probablemente se suban otra vez los precios para ese tipo de cuenta en el que se comparten los perfiles dentro de una propia casa, pues probablemente van a intentar hacer algo de ese estilo. ¿Cuál es el mayor problema? Que también hay muchísima competitividad en estos momentos en el mundo del streaming. Tienen, por ejemplo, YouTube no es un competidor directo, pero sí que ha sido siempre muy poderoso porque al fin y al cabo te quita horas de visualización. Pero sí que como competidor directo pues puedes ver a Disney Plus, que durante el trimestre pues lo hizo genial y que se sigue estimando que vaya a crecer bastante. Se puede ver a Amazon Prime, que también lo está haciendo bastante bien. Podemos ver cómo Apple TV no es todavía muy grande, pero sí que está empezando a crecer. Y podemos ver a HBO, etcétera, y muchas otras plataformas. Entonces, en este sentido, podemos ver que la competitividad es bastante fuerte, hay una competición muy fuerte y que esto también le puede afectar, evidentemente, de lleno a la acción. De hecho, os voy a enseñar un tweet que hice yo mismo ayer. Lo tengo por aquí abajo. Y si os fijáis, pues estos serán los ratios aproximadamente con los que abra durante el día de hoy Netflix. Es decir, con estas caídas del 25-26%, Netflix va a abrir con un PER de aproximadamente 23,25, un forward PER de 23,94, un price to sales de 3,96, price to book de 7,25 y un V/EBITDA de 6,41. Es decir, al igual que la propia acción va a caer, sus ratios, sus múltiplos también lo van a hacer. Y vamos a ver cómo se va a volver muchísimo más barata de lo que jamás la hayamos podido ver. Si nos comparamos, por ejemplo, con Facebook, podemos ver que sus múltiplos ahora mismo son incluso inferiores. Pero no sabemos si vamos a llegar a ese punto porque todavía sería caer otro 50% y eso ya me extrañaría que llegase a ocurrir, al menos en este corto plazo. Entonces, en estos momentos, pues Netflix está en una situación muy delicada, es una situación que si la queréis ver a largo plazo, pues es una gran plataforma que todos la conocemos, pero que necesita soluciones y las necesita como mucho tardar en un año vista. Si no, va a ser una empresa que va a acabar comida por la competencia, va a acabar pues con ese gran crecimiento que estaba estimado y que se va a acabar estancando, pero no desapareciendo. Entonces, veamos durante los próximos días el comportamiento, veamos la cantidad de downgrades que le pueden llegar a hacer pues todas las firmas de inversión, analistas, etcétera, y cómo esto le puede llegar a afectar pues al propio gráfico. Ahora bien, vamos a pasar a la acción de Tesla, ¿vale? La vamos a poner aquí también. Fijaros cómo en el pre-market Netflix está cayendo casi un 26%. Vamos a pasar a la acción de Tesla, que ahora mismo pues no se está viendo con una afectación bastante grande. Podemos ver que los futuros del S&P, del Dow Jones y del Nasdaq pues se han recuperado bastante. El Nasdaq ayer estaba cayendo más de un 1% después de este reporte, pero en estos momentos podemos ver que está bastante estable. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Vamos a meternos en el gráfico de Tesla. ¿Qué puede ocurrir en el día de hoy cuando cierre el mercado con los earnings de Tesla? Históricamente, si nos fijamos en los earnings, aunque muchas veces haya habido un doble beat, podemos ver que la acción no se ha comportado nada bien después de ese reporte. ¿Por qué?
Muchas veces podemos ver que Tesla está sometida a grandes presiones, a unas valoraciones también muy altas, y en el momento que no cumplimos esas expectaciones, pues en algún campo de ese reporte, ya puede ser el número de entregas, ya puede ser algún tipo de guidance, de alguna cosa del balance, lo que sea, podemos ver cómo tiran por completo a la acción. Y ahora mismo Tesla se encuentra en una situación bastante inestable, también podríamos decir, en el cuanto a el número de entregas que podemos realizar, sobre todo de cara a la situación que está ocurriendo en China. Como ahora mismo las fábricas están totalmente paradas y esto evidentemente afecta mucho a los márgenes por parte de la giga de Shanghái, pues podremos ver que probablemente en el guidance podemos ver un poquito de debilidad y que la haya incluso podido afectar un poco a este trimestre, pero eso espero que sea un poco menos. Entonces, ahora mismo podremos ver que los earnings para este trimestre pueden ser buenos, que pueda haber incluso un doble beat, pero que el guidance puede ser bastante crítico y podamos ver cómo hay una pequeña ralentización, como decíamos, por cómo esa situación en China está ralentizando la producción y está afectando por completo no solo a Tesla, sino a muchas otras compañías de vehículos eléctricos y vehículos en general. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos a poder ver a esta acción de Tesla moverse ahora después de estos earnings? Pues bajo mi punto de vista le daría probablemente un 70 o un 75% que va a haber caídas. Pueden ser más fuertes o pueden ser más débiles, pero me espero que durante el día de mañana, cuando abra el mercado o hoy mismo en el aftermarket, podamos ver que están tumbando la acción por, como ya os he dicho, porque tiene unas valuaciones bastante exigentes y en el momento que ya no se cumple algo, la suelen tirar históricamente. Entonces, las estimaciones del mercado que tenemos es que va a haber 2,26 de earnings per share, de beneficios por acción, y después de ingresos que vamos a tener 17,66 billions. Evidentemente, si lo comparamos con el trimestre pasado, son inferiores, pero también hay que tener en cuenta que el otro trimestre fue bastante bueno y siempre históricamente suele ser un poquito mejor. Entonces, ¿qué podemos esperar entonces? Nosotros, si nos cogemos aquí la regla, podemos ver que si tenemos una caída similar del 11-12% como los anteriores earnings, le podemos ver caer perfectamente nuevamente a la zona de los $900, que curiosamente es una zona donde tiene un soporte también bastante interesante, que no tengo aquí marcado, pero que es un soporte bastante interesante, que es donde se cubrió aquí este gap y donde en otras ocasiones pues hemos tenido estas lateralidades. El soporte más importante en ese sentido lo podemos tener tanto en la media de 200, que va a cruzar prácticamente también por esa zona que decíamos, como en el que tenemos aquí en la zona de los $880. En el caso de que vayamos hacia arriba, Tesla es una acción muy volátil y la podríamos ver pues perfectamente, igual que cae pues un 11, un 12%, pues que subiese tranquilamente también un 8%, un 9% hacia arriba. ¿Esto a dónde la llevaría? Pues prácticamente a los 1130, si subimos un poquito más, 1125 aproximadamente. Pero sinceramente vería bastante menos probable que esto ocurriese. Fijaros además cómo tenemos, vamos a fijarlo aquí, cómo tenemos desde estos máximos históricos hasta la actualidad esa tendencia bajista de los máximos que se están formando en el gráfico. Es decir, en estos momentos, pues si quisiésemos romper esta zona, tendríamos que superar la zona de los $1143 aproximadamente. Por lo tanto, mucho cuidado con Tesla, mucho cuidado con Netflix de aquí en adelante y como siempre os digo, ya os recalqué anoche, no hagáis trades con los earnings porque el ejemplo de ayer es un ejemplo perfecto y sabéis que podéis perder mucho dinero y que no os puede llegar a compensar en la mayoría de las ocasiones si no sabéis bien cómo va a venir este reporte. Estaréis compitiendo contra bots que venden o compran automáticamente y evidentemente no tenéis nada que hacer como persona individual contra los grandes bancos, contra los grandes bots que evidentemente lo hacen así al instante. No olvidéis chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, y mi página web, que es accionespbolsa.com, para ver todos mis precios objetivos, ratings y más información sobre todas estas empresas cotizadas en Wall Street. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y que así os recomiende los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.